Hoy, en Te digo cómo se hace, te vamos a enseñar a hacer el Aquamatic, el dispensador de agua de llenado automático casero. Simplemente pon el vaso de plástico en la bandeja, presiona el botón y despreocúpate, ya que el mismo peso que ejerce el vaso al llenarse accionará el sistema de parada del agua. Disfruta hidratándote con esta idea original que hemos inventado para ti. A continuación, en Te digo cómo se hace. Te digo cómo se hace. Y estos son los materiales y herramientas que vamos a necesitar. Para verlos en detalle, visita nuestra página web. Te hemos dejado un enlace en la descripción. Y si quieres apoyarnos para que podamos hacer más vídeos como este, únete a nuestra comunidad en Patreon. Para empezar, cogemos el bolígrafo que vamos a utilizar como botón de nuestro dispensador de agua automático. Este tipo de bolígrafos utilizan un sistema de apertura en forma de cuña que se libera presionando en su pestaña. Aprovecharemos este mecanismo para hacer que nuestro invento sea único. También vamos a utilizar un tupper redondo de unos 17 centímetros y medio de diámetro aproximadamente. Y no más de 7 centímetros y medio de alto. Para hacer la base donde pondremos estas piezas, vamos a dibujar 3 cuadrados de 20 x 20 centímetros en una plancha de madera de contrachapado de 3 milímetros. Y una a una las cortamos con la sierra de marquetería. Una vez las tenemos cortadas y lijadas, ya podemos pasar a las plantillas. Descárgatelas clicando en el enlace que te hemos dejado en la descripción. Para más claridad, fíjate en las líneas rojas que indican por dónde se corta la madera. Y este es el resultado una vez cortadas y lijadas. También usaremos tubo de PVC de 2 centímetros y medio de ancho. Medimos y marcamos a 19 centímetros. De esta medida cortaremos 4 y otros 4 de 10 centímetros. Estas son las piezas que utilizaremos para hacer la estructura. Continuamos quitándole la tapa a un rotulador. La otra parte la guardamos para más adelante. Seguidamente la metemos hasta hacer tope en el bolígrafo. Seleccionamos la madera central donde empezaremos a montar el mecanismo. En esta posición vamos poniendo estas piezas de madera en forma de cubo que nos servirán para frenar y mantener el bolígrafo en su sitio. Una vez bien colocadas, las pegamos todas con silicona. Ahora tenemos el movimiento que necesitamos para abrir y para cerrar. En esta posición marcamos por donde se indica. Presionamos y volvemos a marcar en la posición de abierto. Con esto hecho ya podemos retirar la pieza para los siguientes pasos. Continuamos haciendo otra marca entre el tapón y el bolígrafo. Así tendremos la referencia cuando volvamos a meterlo. Acto seguido cortamos un trozo de alambre que sobresalga 1 centímetro por los lados de los cubos de madera. Este irá atravesando el tapón por donde se indica. Para hacer los agujeros con facilidad, calentamos la punta del punzón. Y una vez hechos, pasamos el alambre, quedándonos así. Volvemos a introducir el tapón en el bolígrafo hasta la marca que hicimos. Es posible que entre un poco forzado, teniendo que darle un poco de curva a la parte interior. Cuando lo tengamos en el sitio, reforzamos por donde se indica con la cinta adhesiva transparente. Y volvemos a la madera. Si todo va bien, este será el movimiento de apertura. Y así cerraremos. Seguimos modificando el alambre. Marcamos por donde doblaremos más adelante. Para hacer mejor cierre, utilizaremos un trozo de tubo de plástico que cortaremos a la medida de la parte interior. Después lo metemos y empezamos a doblar. Y de esta forma se nos queda. Volvemos a probar que haga bien el movimiento.
Si es así, repetimos la operación en el otro lado. Probamos una vez más. Y pasamos a la otra parte donde mediremos para cortar el tope superior que impedirá que se salga la pieza por arriba. De igual manera, pero dejando medio centímetro de sobra a cada lado, hacemos otro tope para esta parte. Con esto hecho podemos empezar a pegar. Primero aplicaremos donde se muestra para fijar el bolígrafo. También pondremos en la parte del tope del palito de lado. Para asegurarnos un buen cierre, ponemos una bandita elástica de un lado a otro. Por esta razón le dimos esta forma al alambre. Y ahora sí, pegamos la pieza al tope. De esta manera tenemos terminado el mecanismo que va en la parte central. Volvemos a probar antes de pasar a la parte de la base. Funciona correctamente. Seguimos con la madera de la base. Para mayor facilidad utilizaremos de nuevo la plantilla. Ahora cogemos la tapadera y empezamos a modificarla. Tomando como referencia los dibujos de los bajalenguas, marcamos en la tapa. También marcamos en la madera la anchura del suplemento que hará de unión a la base. Con esto hecho ya podemos seguir dándole forma y cortando la pieza que servirá de bandeja para nuestro dispensador. Y así nos queda. Volvemos a ponerla en el sitio para situarle los bajalenguas. Una vez los tenemos, pegamos con silicona. De esta manera nos tiene que quedar. Retiramos la plantilla y pasamos a fabricar el suplemento con los bajalenguas. Marcamos y cortamos por donde señalamos anteriormente. Hacemos dos más para completar la altura necesaria de la pieza. Y seguidamente pegamos una encima de la otra. Lo siguiente será marcar y cortar un palito chino tal y como se indica. También cortaremos un trozo del rotulador que guardamos al principio. Este tendrá el largo del espacio interior entre los bajalenguas. Para terminar juntamos las piezas y las unimos a la base y a la bandeja. Consiguiendo así el movimiento que necesitamos. Llegados a este punto empezamos a unir las piezas. Para que queden bien alineadas las apoyamos contra algo en ángulo recto. Con el tubo de PVC en su sitio sin que sobresalga de la madera, pegamos. Seguimos con el otro lado de igual manera. En los dos tubos siguientes medimos y colocamos a 8,5 centímetros hacia el interior. Y así se nos queda una vez todo pegado. Para que la bandeja no toque en el suelo necesitamos elevar la estructura. Esto lo haremos poniéndole unos cuantos tacos de madera como patas. Los vamos a repartir de esta manera para que aguante bien el peso. Y ahora sí, ya lo tenemos listo para el siguiente paso, que será con un hilo de pescar. Metemos una punta por debajo y lo pasamos por encima del bolígrafo. Volvemos a pasar la punta por el otro lado hacia abajo. Después ponemos una gota de silicona en la punta de la pestaña y pegamos el hilo. De esta manera tenemos un tirador para accionar la apertura del sistema. Tensando el hilo de esta manera lo pasamos por debajo de los bajalenguas.
Medimos a la altura donde acciona el mecanismo presionando con la bandeja. Y le hacemos un nudo que sellaremos con un par de gotas de silicona. Volvemos a probar que funcione una vez pegado. Continuamos construyendo la estructura con los tubos de PVC de 10 centímetros. Esta vez los pondremos uno en cada esquina y aplicaremos silicona. Seguidamente colocamos la madera superior que aguantará el tupper con el agua. Una vez pegado metemos el tupper. Desde la parte superior vemos cómo queda el hueco por donde saldrá el agua. En este punto será donde marcaremos. Después lo sacamos y con la punta de la pistola de silicona hacemos el agujero. Con esto hecho, introducimos un trozo de tubo de plástico flexible que entre ajustado. Una vez dentro, sellamos por la parte de fuera para que no pierda agua por la unión. Volvemos a introducir la pieza para medir y marcar por donde cortaremos lo que nos sobra de tubo. Dejando un par de centímetros más o menos de largo será suficiente. Después sacamos la pieza y cortamos. Ya lo tenemos listo para poner el globo que cortaremos por donde se indica, quedándonos la parte de la boquilla. Ahora presionamos para abrir y metemos el globo por el hueco que nos queda. Una vez dentro tiene que sobrar un poco por debajo. Con esto dicho, volvemos a poner el tupper metiendo el tubo dentro del globo. Para que quede bien ajustado, le ponemos una brida de plástico alrededor sujetándolo. Apretamos y cortamos lo que nos sobre. Lo siguiente será probar que funcione. Antes de continuar, pegamos el tupper por la parte superior a la madera para que no se mueva de la posición actual. Por último, cogemos un tapón de plástico y le hacemos un agujero en el centro. A este también le vamos a poner un trozo de tubo flexible. Una vez dentro, pegamos por donde se indica. Cortamos lo que sobra y listo. Ahora solo nos queda pegarlo de manera que el globo entre libre por dentro. Ha llegado el momento de probar nuestro invento. Ponemos un vaso de plástico y echamos el agua en el tupper. Presionamos el botón de encendido y esperamos a que se pare por su propio peso. Operación realizada con éxito. Con esta prueba superada solo nos queda decorar la parte de fuera. Esto lo hacemos con panel de sándwich blanco. Midiendo con la propia máquina vamos recortando trozos y pegándolos hasta cubrirla por completo, teniendo en cuenta que no roce el mecanismo interior de la bandeja. Una vez puestos los paneles podéis decorarlo como queráis. Nosotros hemos hecho este diseño que podéis descargar clicando en el enlace que hemos dejado en la descripción. Para terminar ponemos la tapa. Y ya tenemos terminado nuestro Aquamatic, el dispensador de agua automático casero. Este invento es una idea original del equipo de Te Digo Cómo Se Hace. Dale a like y comenta qué otro invento te gustaría que hiciéramos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo.